Jóvenes, tengan muy buena tarde. Es un gusto saludarles nuevamente en esta semana. Vamos a iniciar ya dando siempre unos minutitos para que se puedan cambiar de correo y puedan ingresar con la mayoría de compañeros, ¿sí? Entonces vamos a iniciar ya con nuestra clase. Recuerden ustedes que la clase de la semana pasada estuvimos hablando ya sobre las obligaciones las obligaciones y los contratos mercantiles. Iniciamos trabajando para retomar y para empezar a introducir ya el tema. Recuerden ustedes que trabajamos lo que son las obligaciones, comparamos las obligaciones mercantiles con las obligaciones civiles. Estuvimos leyendo artículos del Código Civil y también del Código de Comercio en relación a ello. Iniciamos a ver las características de las obligaciones mercantiles y también estuvimos viendo los principios que rigen las obligaciones y los contratos mercantiles. Entonces, vimos las características de las obligaciones y las características de los contratos mercantiles. También iniciamos a ver el primero de los contratos, que era el contrato de compra-venta. Trabajamos el contrato de compra-venta, trabajamos el contrato libre a borde del buque, costo, seguro y flete, costo y flete, trabajamos en relación a esto y entonces nos quedamos un poquito atrasados en terminar nuestra presentación de la semana número 9. Sin embargo, hoy ya estamos listos para continuar y vamos entonces a trabajar el segundo de los contratos mercantiles que tenemos ya para esta oportunidad. Van a encontrar ustedes en la presentación de la semana número 9 la continuación de la clase de hoy y también la van a ver en la semana número 10 para que no se confundan. Va a estar repetidas las últimas diapositivas de la semana 9 y las primeras de la semana 10, pero es por cuestión que no terminamos en la semana 9. Vamos entonces a trabajar el contrato de suministro, por favor. Y voy a permitir ya compartir pantalla con ustedes cuando llevamos 199 estudiantes conectados ya. Faltan unos, pero ya estamos la mayoría. Iniciamos entonces sobre el contenido de la semana número 10. Este contenido de la semana número 10 ya vamos avanzando en relación a nuestro contenido de derecho mercantil, compañeros. Qué bueno que ya hemos avanzado en relación a la mayoría de los libros del derecho mercantil y entonces regresamos ya sobre la semana número 10. Trabajamos entonces el tema de hoy, los contratos mercantiles en su parte número 2. También vemos el listado, permítanme acá que tengo un problema con compartir, ahí estamos. Tenemos el listado de las leyes que vamos en esta semana. Ya vamos a trabajar esta semana sobre la lectura de la semana número 19 y 20. Les comento que la segunda tarea de todo esto, pues, tendría que ser que ustedes revisen en casa sus leyes, porque va a tener mucho que ver con el segundo y el examen final, para verificar que lleven una buena lectura de las leyes, por favor. Vamos esta semana a leer el Tratado de Libre Comercio y también los reglamentos del Registro Mercantil General de la República, que tenemos nuevas disposiciones, así que hay que leerlas, por favor. Iniciamos entonces hoy a conocer el contrato de suministro, que fue donde nos quedamos la semana pasada. Contrato de suministro lo encontramos a partir del artículo 707. En el capítulo número 2 dice ahí del suministro y del contrato estimatorio, es decir, que ahí vamos a encontrar dos de ellos. Vamos entonces a trabajar por el contrato de suministro. Una parte llamada suministrante se obliga mediante un precio a realizar a favor de otra llamada suministrado una serie de prestaciones periódicas o continuas. Cuando hablamos de prestaciones periódicas o continuas, estamos diciendo que se dan por cierto periodo de tiempo. Es decir, que no, por ejemplo, ¿verdad? Que no se van a suspender, sino que de acuerdo, puede ser a cada mes, a cada año, a cada 15 días o de manera diaria se van a estar otorgando estas prestaciones periódicas o continuadas de mercancías y dice o servicios.
En sí, la función de este contrato es cumplir con una función muy importante dentro del comercio porque permite que la persona suministrada o las personas suministradas tengan asegurada la provisión de un bien o la provisión de un servicio. Un ejemplo muy importante en relación a un contrato de suministro es, por ejemplo, el servicio de agua o el servicio de energía eléctrica, o en otros países en donde el suministro del gas se da por medio de tuberías, sino como nosotros lo tenemos acá en Guatemala. Ese sería un ejemplo muy básico en relación al contrato de suministro. El contrato de, por ejemplo, el servicio de energía eléctrica, nosotros lo tenemos por prestaciones periódicas continuadas, y este sería por medio de un servicio. ¿Por qué? Porque nosotros estamos contratando ese suministro por medio de una parte llamada suministrante, y que este se obliga mediante un precio, o sea, yo mensualmente voy a estar pagando a realizar a favor de otra persona, que es el caso de nosotros que recibimos ese servicio y que se llama suministrado, una serie de prestaciones periódicas, es decir, no solo un momento, sino que me van a servir periódicamente y continuamente voy a estar utilizando eso. Entonces, un contrato de suministro, el ejemplo de él sería el servicio de agua, el servicio de energía eléctrica, podría ser el servicio de cable, estos serían contratos de suministro. Las características de este contrato, que es un contrato consensual, hay voluntad de las partes, bilateral, porque tiene que haber acuerdo de las dos partes, oneroso, porque representa ganancia, contrato principal, porque subsiste por sí mismo y no necesita de otro, y es un contrato de trato sucesivo, porque se da por medio de prestaciones periódicas, es decir, no en un solo momento y ya se terminó el contrato, sino que es periódicamente. Los elementos, ¿cuáles son los elementos? Los personales son el suministrante, o sea, el suministrante es la persona que proporciona los bienes o los servicios a cambio de que yo le pague un precio. Y la otra persona o el otro sujeto es el suministrado, que es la persona que se beneficia con las prestaciones periódicas o continuadas de los bienes o de los servicios. ¿Cuáles son los elementos formales? Este contrato no se encuentra sometido a ninguna formalidad especial, es decir, que se puede dar mediante formularios preredactados o preestablecidos y se puede hacer, tiene libertad para realizarse. ¿Cuál es el elemento real? Las cosas que sean muebles o los servicios que se están dando a cambio de recibir un dinero y también el dinero, ¿verdad? O el precio, porque es real, es lo que se tiene que dar. El plazo. El plazo en este contrato tiene la particularidad de estar pactado en interés del suministrante y suministrado, es decir, de acuerdo al contrato, como se haya quedado. Lo que quiere decir que ambas partes están facultadas para darlo por concluido, se observan deslealtad en la comunicación, ¿verdad? O sea que si ya no tienen buena relación entre el suministrante y el suministrado, entonces ya no van a solicitar el contrato de suministro. Ahí estamos en relación a los artículos del 707 hasta el artículo 712 que hablan en relación a el contrato de suministro. Perdónenme que lo llevo un poquito así rápido, pero necesitamos avanzar. Igual vamos a ver después si tienen alguna duda. Y les estoy dando ejemplos para que los vayan anotando. Contrato estimatorio. Este contrato, en lo que nosotros utilizamos comúnmente, me gustaría que le pongan ahí en el artículo 713, contrato por consignación. Así es como nosotros actualmente lo conocemos. Pero en nuestro Código de Comercio aparece como contrato estimatorio. El contrato estimatorio, estamos en el 713 del Código Civil, es aquel por medio del cual una persona llamada consignante, ahí encontramos el primer sujeto, entrega a otro llamado consignatario mercaderías a un precio determinado, para que en un plazo fijado se pague dicho precio o bien se devuelvan las mercaderías. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, cuando alguien tiene un almacén, por ejemplo, de ropa, y resulta que otra persona tiene una venta de lociones o de perfumes, y entonces llega con la persona que vende ropa y le dice, mira, mire, yo le voy a dejar a usted, recíbame por consignación este lote de perfumes, y la persona que vende ropa lo que le interesa es vender su mercadería, no la de otra persona, pero dice, mire, yo se la voy a dar a tal precio, y lo que usted saque de ganancia, lo que le agrega usted al perfume es su ganancia. Y entonces la persona dice, yo se lo recibo, pero a consignación. Es decir, si lo vende, bueno, y si no lo vende, pues lo va a devolver. Y no tiene por qué pagar el servicio, no tiene por qué pagar el valor de la mercancía.
Ese en sí es el contrato estimatorio, pero nosotros, en lugar de utilizar la palabra estimatorio, utilizamos la palabra consignación, pero por eso les dije que lo colocáramos así. Función: permite la provisión de mercaderías sin necesidad de un pago inmediato del precio, porque estoy recibiendo el producto, puedo obtener una ganancia, pero solo si lo vendo voy a pagar el precio, de lo contrario no tendría por qué pagarlo. Y con la expectativa de obtener una ganancia. Puede ser que si lo venda, obtenga una ganancia. ¿Cuáles son las características de este contrato estimatorio? Es un contrato principal, subsiste por sí mismo, bilateral, hay acuerdo de voluntades, oneroso, representa ganancia, contrato de trato sucesivo porque se da por prestaciones o por ciertos periodos de tiempo, de que es un contrato conmutativo porque se sabe que vamos a tener una ganancia, es un contrato real porque hay una cosa real que entregar, que sería la mercadería y el precio que voy a recibir y el que voy a pagar. Y es un contrato traslativo de dominio, porque al momento de yo vender la mercadería estoy de una vez realizando también un contrato de compra-venta mercantil. Esas son las características. Los elementos de este contrato: los personales, quien entrega las mercaderías se le llama consignante y quien recibe las mercaderías se le llama consignatario. ¿Cuáles son los elementos formales? Este contrato no está sujeto a ninguna formalidad. Regularmente se concreta de palabra, basados únicamente en la buena fe o en la confianza que se tiene entre las personas que se dedican a las actividades comerciales. Reales: los elementos reales lo van a construir las cosas, como dijimos, las mercancías y también el precio de la cosa, y va a terminar por medio de que está sujeto a un plazo. Termina cuando se haya vencido el plazo que se ha estimado. Si me dicen, le voy a dejar este lote de perfumes de aquí a un mes, entonces esa sería la terminación del contrato estimatorio. Esa sería la explicación muy básica en relación al contrato estimatorio del artículo 713 del Código de Comercio. Pasamos al siguiente contrato. Contrato de depósito mercantil. Traté de llevarlos así como vamos en el código para no utilizar otra clasificación que nos pierda de donde vamos. Contrato de depósito mercantil. ¿Quiénes de ustedes ya leyeron la Ley de Almacenes Generales de Depósito? Si antes leyeron ustedes la Ley de Almacenes Generales de Depósito, vamos a entender mejor lo que es el contrato de depósito mercantil. Concepto: este lo encontramos en el artículo 714 del Código de Comercio. Es un contrato por medio del cual el sujeto depositario recibe una cosa que le confía el depositante, con la obligación de custodiarla y devolverla cuando se le requiere. El depósito puede ser regular cuando se devuelve el mismo bien que se está depositando, y también puede ser un depósito irregular cuando se devuelve un bien distinto al depositado, pero de la misma especie y calidad. Entonces ahí encontramos y tenemos una definición muy clara de lo que es el depósito. Entonces el depósito es en sí dejar bajo la custodia y por confianza una cosa con otra persona para que la guarde, para que la cuide por determinado tiempo y que la devuelva cuando sea requerido. ¿Cuáles son las características de este contrato de depósito mercantil? Es un contrato principal, no necesita de otro, es bilateral, hay acuerdo de voluntades, oneroso, porque hay una ganancia de por medio, de trato sucesivo, porque hay cierto tiempo que tiene que transcurrir, puede ser que se deje un depósito para un mes como para un año. El contrato también es un contrato conmutativo porque sé seriamente si voy a obtener una ganancia o una pérdida, y es un contrato real porque hay una cosa real que se entrega y también el dinero que se va a recibir. ¿Cuáles son los elementos de este contrato de depósito? Tenemos los elementos personales de este contrato, que son el depositante, que es el que entrega la cosa o la mercadería, y el depositario, que es el que tiene la obligación de cuidarlo y de tenerlo en un lugar determinado. Los reales: el elemento real de un contrato de depósito mercantil puede presentarse de diversas formas. Puede ser por medio de mercaderías, puede ser también dinero, joyas, pueden ser títulos de crédito, pueden ser incluso animales. Entonces ahí estamos hablando de los elementos reales. ¿Cuáles son los elementos formales?
Puede ser que se formalice mediante simple acuerdo verbal, por contrato de adhesión o también que se haga por escrito. Entonces tiene varias formas. Lo puedo hacer de forma verbal con otra persona, también por medio de un contrato de adhesión, es decir, los contratos que están previamente redactados, o también lo puede ser que ocurra por escrito. Vamos a revisar, por favor, un poquito nuestro código, artículo 714, por favor. En los depósitos de cosas fungibles, las cosas fungibles, recuerden que son las que pueden ser sustituidas por otras de la misma especie, calidad y cantidad. Se podrán convenir que el depositario disponga de la cosa depositada y restituya otro tanto de la misma especie y calidad. En este caso se aplicarán en lo conducente las reglas del mutuo, del contrato de mutuo que tienen que ver con lo del derecho civil. El depósito de dinero transferirá la propiedad al banco depositario, quien tendrá la obligación de restituirlo. Y ahí estamos hablando de si es un dinero, podría ser una clase de depósito irregular. ¿Por qué irregular? Porque va a tener el mismo valor. Si yo estoy depositando, por ejemplo, en una entidad bancaria, unos 5,000 quetzales, pero no van a ser los mismos 5,000 quetzales que yo fui y deposité los que me van a devolver, van a tener el mismo valor, pero no van a ser los mismos billetes, entonces es un depósito irregular. No se podría hacer, por ejemplo, no podría ser un depósito irregular cuando yo lo que deposito, por ejemplo, es una obra de arte, una pintura, que esa no puede ser sustituible por otra de la misma especie, calidad y el valor tampoco, porque no es lo mismo que guarde una pintura que haga, por ejemplo, un pintor muy famoso y reconocido y que otra persona la haga idéntica, pero que sea, por ejemplo, mi vecino, ¿verdad? Entonces no tendría nada que ver una cosa con otra. Entonces ahí estamos hablando de las clases de depósito. Y esto, por favor, vamos a revisar siempre la Ley de Almacenes Generales de Depósitos, porque ahí está el reglamento y las disposiciones principales que van a regir sobre el depósito mercantil. Muy bien, avanzamos también y vamos ahora a ver otros tipos de contratos mercantiles, y estos están clasificados dentro de operaciones de crédito. Las operaciones de crédito son todos aquellos contratos que necesitan de una entidad bancaria o financiera para poder suscribir el contrato y que tienen que ser entidades que están debidamente reconocidas en nuestro medio. Solo ellos son los autorizados para realizar cierta clase de contratos. Vamos a ver unos de ellos. Yo les puse una numeración seguida para que no perdamos el número de contratos que vamos revisando. Sin embargo, si ustedes quieren iniciar una nueva clasificación acá, iniciaríamos en relación a las operaciones de crédito, iniciaríamos el contrato 1, pero prefiero hacerlo de forma general. Hablamos ahora en relación al contrato de apertura de crédito. Por favor. Apertura de crédito que está en el artículo 718 del Código de Comercio. 718 del Código de Comercio. Por el contrato, vamos a ver el ejemplo, la definición. Por el contrato de apertura de crédito, un sujeto denominado acreditante se obliga frente a otro sujeto llamado acreditado a poner a su disposición una suma de dinero o a contraer obligaciones por cuenta del acreditado. Y el acreditado a su vez se obliga a restituir las sumas que dispuso o las que se pagaron por su cuenta, más los gastos, comisiones e intereses que resulten a su cargo. Leamos entonces nuevamente, veamos las características. Este es un contrato principal porque no necesita de otro, es bilateral porque hay consenso entre las partes, oneroso porque hay ganancias, conmutativo porque se sabe que voy a obtener ganancia o pérdida, es un contrato consensual porque tiene que haber un acuerdo de voluntades. La naturaleza jurídica de este contrato de apertura de crédito, que ya les voy a dar un ejemplo. Muchos dicen que es un contrato de mutuo, ya que las circunstancias de que en este contrato se dé la restitución del valor recibido y se paguen intereses fundamentan esta teoría.
Pero la crítica se le hace a esta teoría en que la apertura de crédito no solo se entrega dinero, sino que también se pueden saldar obligaciones frente a tercero. Por eso es que no se considera entonces como un contrato de mutuo, porque en el mutuo solo se da dinero y se entrega dinero. También otros dicen que es un contrato preliminar. Esta teoría entonces considera que la apertura de crédito es un contrato preparatorio y por eso preliminar de otros contratos futuros. Pero sucede que en la apertura de crédito no se está preparando ningún otro contrato. La relación jurídica entre las partes existe por sí misma y es con un carácter especial. La teoría, también conocida como de Francisco Messineo, lo fundamental explica de esta teoría es considerar que este contrato es principal y por lo mismo los efectos los surte él mismo sin referirse y sin tener que ver nada con otro título de crédito o con otro contrato mercantil. Por favor, leamos ahora nuevamente para que yo les explique más en relación a lo que es la apertura de crédito. Y nos vamos a ir lentamente. Por el contrato de apertura, artículo 718 del Código de Comercio, de crédito, el acreditante, o sea, es una persona que se llama acreditante, se obliga a poner una suma de dinero a disposición del acreditado. Veamos como una institución bancaria entonces pone una suma de dinero a disposición de otra persona que se le va a llamar acreditado. O bien, no va a ser solo dinero, a contraer obligaciones por cuenta de este. Va entonces a entregar o va a asumir una obligación que tenía el acreditado y el acreditante va a cumplir esa obligación que tenía anteriormente. Contraer obligaciones por cuenta de este, quien deberá restituir las sumas de que disponga o a proveer las cantidades pagaderas por su cuenta y a pagar los gastos, las comisiones y los intereses que resulten entonces a su cargo. ¿Cuáles son las obligaciones del acreditado? Poner esa suma de dinero o a contraer las obligaciones por cuenta del acreditado. ¿Cuál es la obligación del acreditado? Restituir el dinero de que dispuso o proveer el dinero o pagar gastos, las comisiones y los intereses. ¿Cuáles serían los derechos del acreditante? Que le restituyan el dinero que está dando, que se le provea el dinero necesario para pagar también las obligaciones del acreditado, o también que se le paguen los gastos, las comisiones o los intereses causados. Ahí estamos entonces frente a un contrato de apertura de crédito. Normalmente es un contrato crediticio, por eso se dice operaciones de crédito. Veamos este como un famoso préstamo que nosotros le llamamos dentro de una institución bancaria. El acreditante sería la institución bancaria, que es la que da el dinero o la que se obliga a contraer una obligación por cuenta de este. ¿Cómo sería contraer una obligación? Veamos que una persona tiene un crédito en otro banco y entonces quiere saldar la deuda del otro banco abriendo un nuevo crédito en el banco A para pagar en el banco B. Entonces el banco A, para asegurarse que va a tener disponibilidad y que va a pagar el crédito en el banco B, viene y absorbe y de una vez va y paga la deuda que la persona, que en este caso sería el acreditado, tiene en el banco B y entonces absorbe y cumple con esa obligación. El acreditado entonces es beneficiado con el pago de la obligación o con entregarle el crédito que él necesita y el acreditante, la obligación o el derecho que tiene es que se le reintegre ese dinero más las obligaciones, por ejemplo, si fue el crédito y también más los intereses que se hayan causado. Ahí estamos frente a una apertura de crédito. ¿Cuáles son las modalidades de la apertura de crédito? Puede ser garantizada, se da cuando la obligación del acreditado se garantiza con hipoteca, prenda o fianza. Ahí estamos frente a la clase de crédito que estamos nosotros gestionando en una institución bancaria. Si es un crédito hipotecario, está garantizado con un bien inmueble. Si es un crédito prendario, está garantizado con un bien mueble. Por ejemplo, una moto o un vehículo. Y si es un crédito con garantía o con garantía fiduciaria, estamos hablando entonces que es confianza. Estamos hablando de una persona que se está
responsabilizando a cumplir en caso no el acreditado no cumpla con la obligación, entonces es el fiador el que va a pagar directamente eso. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque en el contrato de fianza, cuando hay una fianza, una persona sirve de fiador, pierde todos los derechos y en la mayoría de bancos esos contratos ya están preredactados y entonces no se puede hacer mucho en relación a oponernos a que haya un descuento, por ejemplo, judicial. Al descubierto se le llama así a la apertura que no tiene ninguna garantía entre las partes, es decir, ni hipoteca, ni prenda, ni fianza. En cuenta corriente es aquella modalidad en que el acreditado puede hacer remesas o abonos antes de que deba pagarse, en cumplimiento parcial o total de la cantidad de acreditada. Y si el plazo no se ha vencido, puede seguir haciendo uso de la cantidad original. Es decir, que puede ir adelantando los pagos o las cuotas con los cuales salió ese crédito. La terminación puede terminar cuando se vence el plazo del contrato, también anticipadamente si el acreditado lo comunica por escrito al acreditante o por medio de un notario denunciándolo a la otra parte. Ahí estamos frente a un contrato de apertura de crédito. Vamos ahora con un contrato de descuento, por favor. Artículo 729 del Código de Comercio. Concepto del contrato de descuento. Es aquel por medio del cual un sujeto llamado descontatario transfiere a otro llamado descontador un crédito no vencido a cambio del valor dinerario que representa, previa deducción de una suma fijada por ambas partes. Este se llama un contrato de descuento. Vamos a ver nuevamente la naturaleza jurídica para irlo explicando poco a poco. Las teorías que explican la naturaleza jurídica de este contrato de descuento son las siguientes. Unos dicen que su naturaleza jurídica es la cesión de crédito. Esta considera que el descuento lo que se da es una cesión de un derecho de un crédito, es decir, un crédito que está a mi favor, vengo y lo cedo a otra persona. Figura jurídica que nuestra ley la considera como medio de transmitir las obligaciones. Otros dicen que su naturaleza jurídica es compra-venta. Establece que el descuento es una típica compra-venta en la que el objeto vendido es el crédito y el precio la suma que el descontador entrega al descontatario. Otros dicen que la naturaleza jurídica es el préstamo. Establece que cuando se descuenta un crédito, se está realizando un préstamo descontador o descontatario, por lo que viene a ser una operación de crédito. Veamos entonces cuáles son las características de este contrato de descuento. Es principal, bilateral, oneroso, conmutativo y es consensual. ¿Qué clases de descuento existen? Descuento cartacio es aquel en que lo que se transfiere son títulos de crédito, que por lo regular son letras de cambio. Y ya les explico. Con descuento no cartacio, este se da cuando el crédito consta en libros de contabilidad del comerciante. Bueno, vamos a ver entonces cómo funciona el contrato de descuento. Leamos el artículo 729 del Código de Comercio. Se entenderá por descuento la operación mercantil. Recordemos que aquí estamos hablando de entidades bancarias o financieras, en la que el descontatario transfiere al descontador un crédito de vencimiento futuro, es decir, un crédito que aún no ha llegado a su fin, y este pone a su disposición el importe del crédito, previa deducción de una suma fijada de común acuerdo. El descontatario deberá responder del pago del crédito transferido, a menos que se hubiera acordado expresamente lo contrario. Vamos a ver un ejemplo muy fácil en relación a un contrato de descuento. Resulta que una persona, por ejemplo, adquirió, digamos, un crédito para adquirir o para comprar una casa en cuotas. Y entonces esta persona adquirió el crédito y tiene, por ejemplo, en compra una vivienda, una casa. Y entonces esta persona ya no quiere seguir pagando ese crédito con el cual va a adquirir esa vivienda. Entonces la persona, por ejemplo, si ha dado de ese crédito, le va a costar $500,000 de quetzales y ya pagó, por ejemplo, 200,000 quetzales, va a hacer un descuento y va a vender ese crédito, es decir, que va a transferir
ese crédito a otra persona llamada descontador. ¿Qué es lo que sucede? Entonces le avisa a otra persona y le dice, mira, yo adquirí esta casa, la estoy pagando, tengo un crédito que tengo que pagar mensualmente, pero yo ya aboné 200,000 quetzales, pero te voy a hacer un descuento de 50,000 y entonces, por ejemplo, tú me pagas a mí los 150,000, queda esa cantidad de 50,000 como, por eso es que se llama contrato de descuento, porque sería la ganancia del sujeto llamado descontador, y entonces la otra persona se queda con el crédito y él es el nuevo responsable en seguir pagando ese crédito. Así va el contrato de descuento. En sí se le llama descuento a esa parte que se rebaja en relación a ese crédito que se está tratando de pagar y de cumplir, pero se tiene que hacer un descuento para que la otra persona acepte, ¿verdad? Para que el descontador acepte la transferencia de ese crédito. Se da también por medio de las operaciones o los títulos de crédito. Por lo regular se da en una letra de cambio. Por ejemplo, yo tengo una letra de cambio a mi favor y yo, por ejemplo, voy a viajar a Estados Unidos, yo necesito ese dinero, pero tengo una letra de cambio que tiene un valor, por ejemplo, de 100,000 quetzales, pero esa letra de cambio vence y es pagadera a cierto tiempo fecha y tiene fecha 31 de diciembre de 2021. Y yo en esa fecha ya no voy a estar acá en el país y además me sirven esos 100,000 quetzales para yo poder irme a Estados Unidos o de viaje. Y entonces yo voy prácticamente a solicitar o ¿cómo sería? Ofrecer un contrato de descuento a otra persona y, por ejemplo, en lugar de que me paguen por esa letra de cambio los 100,000 quetzales, yo voy a decir que me paguen, por ejemplo, 80,000 quetzales. Entonces, la ganancia o el descuento del descontador, que es el que me va a recibir ese crédito, entonces es de 20,000 quetzales. Y él va a esperar, él me va a dar a mí los 80,000 quetzales y él va a esperar hasta el 31 de diciembre para poder cobrar los 100,000 quetzales. Ese sería un contrato de descuento. Y les puse un ejemplo de un descuento cartacio y también de un descuento no cartacio, que es en sí de un crédito, es en sí la transferencia de un crédito, ¿verdad? Pero que se hace un descuento para que la otra persona le traiga ganancia también al descontador. Vamos ahora con el contrato de cuenta corriente. Pasamos adelante, por favor, y estamos en el artículo 734. 704 del Código de Comercio. Por el contrato de cuenta corriente mercantil, las partes denominadas en común cuenta correntistas se obligan a entregarse remesas recíprocas de bienes de diversa naturaleza, cuyo valor dinerario constituyen partidas de abono o cargo en la cuenta de cada cuenta correntista, saldándose las operaciones al cierre del contrato para determinar quién es el sujeto deudor de la relación y exigir el pago en los términos convenidos. ¿Cuáles son las características del contrato? Principal, subsiste por sí mismo, bilateral, consensual, oneroso y de tracto sucesivo. ¿Cuándo se da el cierre del contrato? El cierre de la cuenta no es la terminación del contrato. Es solo el acto necesario para determinar quién es el deudor y quién es el acreedor entre las partes del contrato y proseguir el envío de remesas que originarán nuevos cargos y abonos en sus contabilidades. ¿Cómo termina este contrato? Si no se fijó el plazo para la terminación del contrato, cualquier cuenta correntista puede darlo por terminado en la fecha de un cierre si da aviso con 10 días de anticipación por lo menos. Vamos a ver entonces ahí, por favor. Este contrato puede ser bancario o puede ser no bancario. Les explico por qué. Leamos el artículo 734 del Código de Comercio. En virtud del contrato de cuenta corriente, los créditos y débitos derivados de las remesas recíprocas de las partes se considerarán respectivamente como partidas de abono y cargo en la cuenta de cada cuenta correntista. Y solo el saldo que resulte al cierre de la cuenta constituirá un crédito exigible en los términos del contrato. Solo el saldo, vean acá, solo el saldo que resulte al cierre de la cuenta
constituirá un crédito exigible en los términos del contrato. ¿Cómo funciona entonces este contrato? Por ejemplo, vamos a hacerlo primero con un ejemplo no bancario. Yo, por ejemplo, voy a construir, una persona, digamos, va a construir una casa y va con una ferretería de su confianza y le dice al dueño de la ferretería, fíjese que yo voy a iniciar a construir una casa y yo necesito que usted me aperture aquí una cuenta o que tengamos una cuenta corriente. Y entonces yo le voy a aperturar mi cuenta, por ejemplo, con 200,000 quetzales. Y entonces la persona le deja en poder del dueño de la ferretería los 200,000 quetzales. ¿Qué significa eso? Que se abre una cuenta a favor de la persona que fue, que puede ser uno, puede ser más personas, y va y le entrega los 200,000 quetzales. La persona que dejó ese dinero ahí, esa persona tiene el derecho de poder solicitar todo el producto necesario y entonces, por ejemplo, empieza a pedir todos los materiales, cemento, hierro, todo lo que es de ferretería. Y entonces puede ser que diga, mire, ¿cómo vamos con la cuenta? Entonces dice, vamos a revisar nuestras cuentas corrientes. Vamos a poner al corriente, dice uno comúnmente. Y entonces dice en esta parte última del código que solo va a resultar un crédito, el cierre de la cuenta, solo lo que quede de último. ¿Qué significa eso? Que los 200,000 quetzales se va a hacer una suma de todo el material que se pidió y si, por ejemplo, se gastaron 280,000 quetzales, entonces el crédito que se va a exigir y la cuenta que se va a exigir son los 80,000 quetzales. Pero si al contrario se gastaron 170,000 quetzales y entonces tenemos todavía 30,000 quetzales que la otra persona debe recibir. Estamos ahí frente a un contrato en común de cuenta corriente. ¿Cómo sería si es un contrato de cuenta corriente bancaria? Resulta, por ejemplo, que hay personas que hablan la famosa llamadas cuentas mancomunadas. Una cuenta mancomunada es una cuenta bancaria en donde varias personas tienen derecho a hacer movimientos dentro de esa cuenta y necesitan la autorización de 2 o más firmas para poder sacar el dinero, no para depositarlo, pero sí para disponer y sacarlo de la cuenta bancaria. Entonces, ese también se llama un contrato de cuenta corriente. ¿Por qué? Porque los cuentacorrentistas se obligan a entregarse remesas recíprocas de bienes de diversa naturaleza o también de remesas, ¿verdad? Y entonces puede ser, por ejemplo, recuerden ustedes que el dinero es un bien mueble. Y entonces, por ejemplo, una persona deposita 50,000 y saca 10,000, la otra deposita 20,000, saca 30,000, y entonces tiene que haber una cuenta corriente para ver, como se dice aquí, saldándose las operaciones al cierre del contrato, para determinar quién es el sujeto deudor de la relación y exigir el pago en los términos convenidos. Entonces, ahí estamos también frente a un contrato de cuenta corriente. Artículo 736, se presumen incluidos en la cuenta corriente todos los negocios propios del giro de cada cuenta correntista. Es decir, no puedo decir, ay, no, él ya no era y no dimos aviso, no era cuenta correntista, no. Todos entran a la cuenta. Crédito a cargo del tercero, 739, la inclusión de un tercero a cargo, de un crédito a cargo de un tercero se presume hecha, salvo buen cobro. O sea que se puede incluir a otra persona todavía sobre lo que se está haciendo. Muy bien, ahí tenemos el contrato entonces de cuenta corriente. Vamos y pasamos al contrato de reporto, artículo 744 de nuestro Código de Comercio. Por el contrato de reporto, una parte llamada reportada, de una vez esas palabras de sujeto, de una vez las van remarcando con el color que eligieron ustedes para marcar a sus sujetos. Por el contrato de reporto, una parte llamada reportado transfiere a otra llamada reportadora, ahí está el otro sujeto, la propiedad de títulos de crédito a cambio de una suma de dinero, obligándose a este último a devolver al primero otros títulos de la misma especie dentro del plazo pactado y contra el reembolso del precio de los títulos, el que podrá ser aumentado o disminuido de la manera conveniente. ¿Cuáles son las características?
Es un contrato bilateral, porque dos partes, oneroso, resulta siempre una ganancia, conmutativo, porque se sabe el alcance del contrato, de trato sucesivo, porque se da por prestaciones, real, porque hay la entrega de títulos de crédito, nominado, porque aparece en el Código de Comercio su nombre, típico, porque está regulado dentro de nuestra ley. El reporto es para títulos de especulación, para títulos sujetos a la oferta y la demanda del mercado de valores y para las acciones de las sociedades anónimas. Esto es en sí un contrato de reporto. Regresemos entonces al artículo 744, por favor, de nuestro Código de Comercio. Dice así: en virtud del reporto, el reportador adquiere por una suma de dinero, es decir, va a adquirir o va a comprar, digamos así, los títulos de crédito y se obliga a transferir al reportado la propiedad de otros tantos títulos de la misma especie en el plazo convenido, contra reembolso del mismo precio que podrá ser aumentado o disminuido de la manera convenida. El reporto se perfeccionará por la entrega cambiaria de los títulos. Este contrato de reporto se da de una vez, dice aquí, por medio del cambio que se hace únicamente de títulos de crédito. No puede ser por medio de otras cosas, de mercaderías, ni de servicios, ni de dinero, sino tiene que ser por medio del intercambio de títulos de crédito. ¿Qué es lo que hace entonces el reportador? Esta persona va y solicita a otra persona que le dé un crédito y que le pase la propiedad, de un título de crédito, a cambio de cierta suma de dinero. Pero a lo que se le llama reporto es a la ganancia que se le da. ¿Cómo podría ser esto? Tengo una letra de cambio a mi favor y esa letra de cambio a mi favor, por ejemplo, está para el año 2022. Y para el año 2022, a mí me urge el dinero ahora porque tengo que suplir una necesidad. Y entonces yo voy con el reportaje, ¿verdad? Y entonces voy y le digo, ¿verdad? Al reportador, y entonces hacemos nosotros un cambio y yo le paso a él la propiedad de mi título de crédito y se lo entrego. Si mi título de crédito, por ejemplo, es un pagaré y el pagaré está a favor mío, pero para pagarse en enero del año 2025, por ejemplo, y estamos en el 2021 y a mí me urge el dinero y son, por ejemplo, $500,000 de quetzales, entonces va a decir la persona, sí, está bien, solo que no voy a pagar por ese título de crédito el $500,000 de quetzales, sino, por ejemplo, 300,000 quetzales. Y entonces esa que queda de ganancia, por eso dice aquí, contra el reembolso del precio de los títulos, el que podrá ser aumentado o disminuido. Entonces, me va a reembolsar el precio del título, que puede ser aumentado o puede ser, al contrario, disminuido. Ahí está cuando el precio es disminuido. ¿Cuándo podría ser aumentado? Cuando, por ejemplo, yo tengo, al contrario, un título de crédito, que podría ser un pagaré, y lo tengo para el 30 de septiembre, y a mí no me va a servir ese dinero ahorita, sino que me va a servir hasta dentro de un año. Entonces, otra persona sí le interesa y entonces hay un cambio. Yo le paso a él el título de crédito y entonces el título de crédito está por 100,000 quetzales y entonces ese pagaré por 100,000 y entonces yo ya no voy a recibir los 100,000 quetzales, sino voy a recibir, por ejemplo, 125,000 quetzales. Entonces, ese es el reporto, esa es la cantidad de dinero que se da de ganancia, ya sea para el reportado o al reportador, según sea quien necesite el dinero en efectivo, títulos de crédito, y entonces a esa cantidad que se obtiene de ganancia es a lo que se le llama reporto. Aquí terminábamos nosotros nuestra clase de la semana pasada, pero qué bueno que finalizamos porque no podemos a veces pasar para un título de crédito solo para que ustedes terminen, sino que es necesario a veces discutirlo un momentito. Iniciamos con el siguiente título de crédito, que ya es el título de crédito número 9, y son las cartas órdenes de crédito. Cartas órdenes de crédito. Muy bien. La carta orden de crédito es un contrato que se formaliza en un documento que se va a llamar siempre carta orden de crédito, por medio del cual quien lo exige se dirige a un destinatario
ordenándole la entrega de una suma de dinero a la persona que él mismo le indica y a quien se le llama tomador o beneficiario. Recuerden ustedes que nuestro Código de Comercio, y eso lo mencionamos la semana pasada, hay muchos de estos contratos, la mayoría, lamentablemente, de estos contratos mercantiles ya no están, es derecho positivo, bueno, es derecho vigente, pero no es adaptado a la realidad que nosotros llevamos. Sin embargo, pues en nuestro Código de Comercio aún contiene esta clasificación de los contratos mercantiles y por eso los estudiamos. Sin embargo, pues hay unos que ya quedaron en desuso. Por ejemplo, este título, carta orden de crédito. Los sujetos de este contrato son, por ejemplo, el dador, el destinatario, el tomador o el beneficiario. La función de este título de crédito, de este contrato mercantil, es facilitar que una persona, que él se le llama el tomador, pueda disponer de dinero en efectivo en otra plaza distinta a aquella en que se emite el documento. Y vamos a ver entonces cómo podría ser un ejemplo sencillo de una carta orden de crédito. Puede ser que una persona vaya a ir a recoger un vehículo, por ejemplo, a Izabal, que ahí en Izabal entran, por ejemplo, vehículos en barco, y que esta persona no tenga una cuenta, veámoslo así, como les digo, hay contratos que hacen un poco desactualizados, pero así los entendemos mejor. Puede ser que esta persona necesite o haga un depósito en un banco, pero que no tenga una cuenta, sino que él nos solicite que se le extienda una carta orden de crédito. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va a ir al banco y va a depositar, por ejemplo, si son los 100,000 quetzales que le va a costar el vehículo y que tiene que pagar en Izabal, pero que es, por ejemplo, de Malacatán, San Marcos, es decir, que tiene que cruzar todo el país para llegar hasta Izabal. Y entonces, desde San Marcos viaja hasta Izabal, pero no van a llevar el dinero porque es mucho peligro. Entonces va a un banco, deposita el dinero, el banco le entrega una carta orden de crédito para que vaya él al mismo banco, pero en otro lugar, en otra sucursal, ¿verdad? Va y en otro lugar tenga el beneficio de poder sacar ese dinero. Entonces, cuando ya esté en Izabal, va, entrega esa carta orden de crédito y entonces le van a facilitar para que esa persona pueda otra vez disponer de ese dinero. Leamos otra vez. Carta orden de crédito es un contrato que se formaliza en un documento que siempre se va a llamar carta orden de crédito, por medio del cual quien lo expide, o sea, el banco, se dirige a un destinatario, o sea, la persona que depositó el dinero, ordenándole la entrega de una suma de dinero a la persona que él mismo le indica, el que está ahí, el beneficiario, a quien se le llama tomador o beneficiario. ¿Cuál es la función? Facilitar que una persona pueda disponer dinero en efectivo en otra plaza distinta, por ejemplo, en otra entidad bancaria, pero siempre siendo la misma, o sea, otra sucursal, mejor dicho. La revocabilidad del dador de una carta orden de crédito, salvo en el caso que el tomador haya entregado en efectivo el importe de la carta o la haya satisfecho en otra forma, podrá revocarla en cualquier tiempo, poniéndolo en conocimiento del tomador y de aquel a quien fuere dirigida, salvo, dice, que fuera el caso de que entregó en efectivo. Si entregó en efectivo, no puede revocarlo, ¿verdad? Si el dador, o sea, el banco, si no lo tiene que pagar porque ha sido en efectivo. ¿Cuál es la obligación del dador? El dador de una carta de orden de crédito quedará obligado si la persona a cuyo cargo la dio por la cantidad que ésta paga en virtud de la carta, dentro de los límites fijados en la misma. El plazo, cuando en ella no se indique otro, el plazo de una carta orden de crédito será de 1 año, contados desde la fecha de su expedición, pasado el plazo que en la carta se señale o en su defecto transcurrido el que indique este artículo, la carta quedará entonces cancelada. Ese es un ejemplo de una carta orden de crédito. Muy bien. Vamos a ver ahora, por favor, el artículo 757 del Código de Comercio que habla pobremente en relación a lo que son las tarjetas de crédito. La tarjeta de crédito en sí es un documento de gran difusión en el tráfico comercial.
Sin embargo, carece de exposición dentro de los autores del derecho mercantil. Rara vez vamos a encontrar nosotros mucha teoría en relación a las tarjetas de crédito. Y díganme ustedes si de todos estos contratos mercantiles quizás no es uno de los que más manejamos o de los que más tenemos conocimiento, aparentemente, ¿verdad? Porque ya les voy a comentar por qué. Ahora hay una ley de tarjetas de crédito para el uso de tarjetas de crédito que fue emitida hace unos años, sin embargo, actualmente por varios amparos que se interpusieron ante la Corte está suspendida, es decir, que no está vigente. Ya se creó esa ley de tarjetas de crédito, pero por muchas cuestiones y por también muchos intereses de otras personas, pues no conviene en relación a que haya una legislación propia y específica de lo que son las tarjetas de crédito. Por lo cual, ¿de dónde vamos a obtener la información de las emisiones de las tarjetas de crédito? Por medio de este artículo que encontramos único en el Código de Comercio y también en las leyes bancarias y en las leyes financieras que circulan en nuestro sistema. Constituye entonces un ejemplo de cómo la práctica comercial va haciendo que surjan instituciones no contempladas en los textos doctrinarios, porque no tenemos mucha información. Todos oímos hablar de la tarjeta de crédito, muchos la manejan como medio de facilitar la adquisición de satisfactores mediante transacciones de crédito. En Guatemala está regulada en el artículo 757 del Código de Comercio. La operatividad de la tarjeta de crédito en Guatemala es que funcionan sociedades como cuentas de sociedades anónimas, sucursales de comerciantes extranjeros, como American Express, Diners Club Internacional, Mastercard, Visa, ¿verdad? Ellos son en sí los que también son llamados en este caso los reportadores, que son los que abren ese crédito, que se dedican a extender en sí lo que son las tarjetas de crédito. La persona entonces que tiene interés en poseer un documento, una tarjeta de crédito, asiste a estas empresas y ahora ya no hay ni necesidad de asistir, ya que ahora creo que también las dan así como a domicilio. Si la persona la recibe, pues ahí sí que tiene que estar aceptando en sí las disposiciones de los contratos preredactados. Aparentemente se le investiga su capacidad económica y la vocación de pago. Si resulta elegible para la empresa bancaria, ¿verdad? Se celebra un contrato de tarjeta de crédito por el cual el comerciante que extiende el documento se compromete a pagar hasta una suma determinada las compras al crédito que el titular haga con los comerciantes afiliados al sujeto que extiende la tarjeta, es decir, los lugares en donde se aceptan este documento. El propietario del documento entonces paga una suma por su vigencia según el plazo y garantiza al dador en la forma que éste se lo exija, miren, en la forma que no él pone sus disposiciones, sino en la forma que el dador se lo exija, el descuento de sueldos, garantías flotantes, etcétera. El tarjeta cliente, que es el dueño de la tarjeta, llega a un almacén afiliado y compra al crédito una mercadería o hace uso también de un servicio. Por ejemplo, alimentos y todo ello. El dador entonces le paga al afiliado y el tarjetaviente le paga al dador el valor de los créditos obtenidos más los intereses que se le hayan pactado. Es decir, que lo que estamos haciendo cada vez que utilizamos una tarjeta de crédito es generar un crédito con el dador, que el dador es el que le va y le paga al afiliado. Si yo compro algo con tarjeta de crédito, el dador de mi tarjeta de crédito, es decir, la persona jurídica, digamos así, que extendió la tarjeta de crédito, va y le paga al centro afiliado. Y el centro afiliado ya se saldó su cuenta y entonces yo quedo en deuda o quedo con un crédito aperturado en relación al dador, es decir, la institución crediticia que me otorgó esa tarjeta de crédito. Hay que tener mucho cuidado en relación a eso, hay mucha desprotección en relación a la utilización de las tarjetas de crédito, demasiado capitalización de intereses. Hay que tener mucho cuidado con eso, hay que tener cuidado en relación al extrafinanciamiento famoso que se le da a las tarjetas de crédito. Yo les digo, hay mucho problema en relación a eso últimamente. Entonces, lo importante es pedir, si alguien usa tarjetas de crédito, es mantener bien al día los pagos y no dejar que estos se vayan acumulando porque pueden llegar a cantidades exageradas. Entonces hay que tener cuidado en relación a eso y esperamos en un futuro no muy lejano tener una
legislación que nos proteja a todos nosotros al momento de que queramos nosotros solicitar una tarjeta de crédito, ¿verdad? Y ahí estamos en relación a la tarjeta de crédito. Muy bien. Vamos con, aparece otro artículo ahí, pero ese está derogado, ese está declarado inconstitucional, que es el 757 bis, así que de ese ni siquiera hacemos mención. Vamos ahora con el crédito documentario. El crédito documentario. Por este contrato, un sujeto llamado acreditante, vamos en el artículo 758 del Código de Comercio, por este contrato, un sujeto llamado acreditante se obliga frente a otro llamado acreditado a pagar, perdone, ahí se me fue el espacio, a pagar o contraer una obligación por cuenta de este y en beneficio de un tercero beneficiario, de acuerdo con los requerimientos del propio acreditado. En la práctica, el acreditante lo celebra por medio de contratos de adhesión, en donde el banco tiene establecidos los términos de la contratación. Su uso es en transacciones de plaza a plaza y permite que el comprador cumpla con su obligación de pagar antes de recibir el objeto de mercadería comprada, mientras que el vendedor recibe el precio antes de consumarse la compraventa. El documento por medio del cual se formaliza un contrato de crédito documentario se llama carta de crédito. El beneficiario podrá entonces transmitir el crédito documentario si se le ha facultado para ello. Si la carta de crédito no indicara fecha de vencimiento, se entenderá que el crédito estará en vigor por 6 meses contados a partir de la fecha de notificación del beneficiario. ¿Cuáles son las características de este contrato? Es bilateral, es típico, nominativo, oneroso, principal, formal, consensual, es real, es de tracto sucesivo y dentro de los sujetos el acreditante, el acreditado y el beneficiario. Ejemplo de este contrato, pagar deudas o comprar algo contrayendo una nueva deuda. Un ejemplo muy claro de este contrato, pues si quieren lo leemos directamente la definición del artículo 758. Por el contrato de crédito documentario, el acreditante, encontramos el primer sujeto, se obliga frente al acreditado a contraer por cuenta de este una obligación en beneficio de un tercero y de acuerdo con las condiciones establecidas por el propio acreditado. Un ejemplo muy fácil de este es las famosas viviendas que se compran ahora en las notificaciones y que tienen un financiamiento por medio de una empresa o una institución bancaria. Eso se puede hacer por medio de un título de crédito, que también les puse el mismo ejemplo, o por medio de un contrato mercantil. Sucede entonces que yo quiero adquirir una casa y entonces esas casas me dicen que están financiadas. Voy yo a la notificación y lo que me explican es que que cuando se habla de que son financiadas significa que hay un banco que trabaja directamente con la constructora que trabaja con la constructora de las viviendas y entonces, por ejemplo, yo tengo que ingresar una papelería al banco. El banco entonces, por ejemplo, si la vivienda me va a costar $500,000 de quetzales, entonces yo tengo que ir con el banco a aperturar un crédito. El crédito o la institución bancaria va a pagar la casa, es decir, va a contraer la obligación de pagar la casa que yo voy a adquirir. Y entonces el crédito le hace el depósito directamente a la constructora. Y entonces yo después me quedo pagándole al banco. Y se le llama crédito documentado porque esa vivienda prácticamente lo que se hizo fue quedar en garantía de ese crédito que yo adquiriendo. Ahí estamos, por eso se le llama este contrato crédito documentario, porque no es un crédito común, sino que tiene adherido un expediente, tiene adherido documentos que van a formalizarse y que tiene que pasar determinado tiempo
para que entonces yo pueda obtener ya la totalidad de la propiedad de la vivienda o de esa casa, y entonces yo tengo que pagarle al banco, el banco le paga a la constructora le entrega los papeles al banco y el banco me los va a entregar a mí al momento que yo termine de saldar mi deuda. Por eso un ejemplo dice pagar deudas o comprar algo contrayendo una nueva deuda. Ahí estamos frente a lo que es un crédito documental. Vamos con el siguiente, por favor. Y trabajamos ahora otra clasificación de contratos, que este contrato ya no es, ya entra dentro de los contratos cartáceos, pero sin embargo también este contrato es clasificado como contrato de servicio y de colaboración empresarial. Y este es el famoso contrato de fideicomiso. Es el contrato de fideicomiso del cual habíamos iniciado a hablar unas semanas anterior, pero hoy tenemos un avance en relación a este contrato. Ahora sí lo vemos como contrato. Del contenido del Código de Comercio, en los artículos 766 al 793, inclusive podemos decir que el fideicomiso es un negocio jurídico por el que una persona llamada fideicomitente transfiere bienes a otra llamada fiduciaria con fines específicos y en beneficio de un tercero llamado fideicomisario. Encontramos entonces tres sujetos: el fideicomitente, que es la persona que es la propietaria; el fiduciario es la persona que va a administrar los bienes que va a recibir; y el tercero, que es el beneficiario, a esta persona se le llama fideicomisario. ¿Cuáles son las características del contrato? Es un negocio que puede presentarse como acto unilateral o por testamento, o como acto bilateral por contrato. Es un negocio oneroso, es un negocio nominado legislativamente, es un negocio también típico mercantil, es formal, debe constar necesariamente en la escritura pública, ese es un requisito, en las dos formas de presentarse la Constitución, es decir, ya sea que sea por medio de un testamento o por un acto bilateral. Es formal, es de tracto sucesivo porque la consumación del negocio se prolonga en sí por el tiempo, es consensual cuando se formaliza mediante un contrato. ¿Cuáles son los elementos de este contrato de fideicomiso? Está el fideicomitente, que es la persona que mediante testamento o contrato transfiere bienes con un fin específico. El fiduciario acá los bienes fideicometidos y se le encarga darles el destino que se previó en el instrumento constituido. El fideicomisario es la persona que resulta beneficiada con motivo de la ejecución del fideicomiso. ¿Qué clases de fideicomiso existen? En Guatemala está el fideicomiso de garantía. Es aquel fideicomiso que se constituye para garantizar el cumplimiento de una obligación, especialmente de tipo crediticias. Una persona adquiere una deuda y le habla a otra persona para que administre, para que vaya pagando esa deuda. Es un contrato de garantía. O deja cierta cantidad únicamente para cubrir las deudas o los créditos. Fideicomiso de administración es aquel en que el fiduciario administra los bienes fideicometidos y otorga contratos de arrendamiento, cobra rentas, paga impuestos, toma también las medidas de conservación, los bienes, etcétera. Siempre lo va a hacer en beneficio del fideicomisario. Y el fideicomiso de inversión. Este fideicomiso se da cuando el fideicomitente transfiere bienes destinados a ser invertidos en ejecución por el fideicomiso. Un ejemplo de este sería cuando en un contrato una persona le transfiere la propiedad de determinados bienes a otra, en donde esta última ejerce el beneficio que se designen en el contrato hasta que se cumpla un plazo o una condición. Permite al inversor invertir su capital en un negocio que será manejado por un experto que actúa con la prudencia y diligencia del buen hombre de negocios, sobre la base de la confianza depositada en él en defensa de los bienes fideicometidos, ya que se comporta como el nuevo propietario, y los objetivos del fideicomiso. Si no es así, entonces el fiduciante o el beneficiario pueden exigir la retribución por los daños y los perjuicios que se han causado.
¿Qué es lo que sucede entonces si me voy a detener aquí un poquito en este contrato de fideicomiso? En sí, el artículo 766 dice que el fideicomitente transfiere ciertos bienes y derechos al fiduciario, afectándolos a fines determinados. ¿Qué es lo que sucede con esto? Una institución en nuestro país debe ser una institución de crédito. Va a quedar, por ejemplo, como responsable de la administración de una cierta cantidad de bienes o también en efectivo, dinero en efectivo, para hacer una correcta administración de lo que se le está dando. Esto, por ejemplo, si ustedes buscan en el medio, por ejemplo, de los artistas, hay muchos que tienen muchos fideicomisos. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, han dejado fideicomisos a favor de sus hijos. Han otorgado, por ejemplo, cierta cantidad de millones de dólares en una institución bancaria y la institución bancaria lo que tiene que es administrar ese dinero, ya sea en un negocio, ya sea en una empresa, hacer que esto funcione y entonces si está a favor de un hijo de esta persona, entonces lo que tiene que hacer es darle cierta cantidad de dinero, es decir, que el beneficiario lo va a recibir, pero es otra persona la que lo va a administrar o va a hacer el trabajo. A cambio de, claramente, pues también un beneficio económico, que sería en sí el pago o el costo del contrato de fideicomiso. Esto también se hace por medio de una empresa. ¿Cuándo sucede con una empresa? Cuando hay una empresa que se encarga, por ejemplo, hay una empresa que se llama gestora, que se encarga de la administración de otras empresas. Y entonces la empresa que ya está bien, pero que necesita mantenerse en el mercado y funcionando perfectamente bien, entonces viene y se le entrega a esta empresa que es una empresa gestora que se dedica exclusivamente a la inversión y a la administración. Entonces esta empresa viene y contrata el servicio de fideicomiso o celebra un contrato de fideicomiso. Entonces esta empresa que es la ejecutora tiene que velar por la buena inversión, por el buen funcionamiento, por el bien de todo lo que está de la empresa que está con la que está firmando el fideicomiso. Eso podría ser un ejemplo muy claro. También podría ser la administración de bienes, no solo de dinero, sino la administración de propiedades, la administración de una empresa, de un negocio, de una sociedad, y entonces hay que verificar todo. Esto en relación a los contratos de fideicomiso. Muy bien. Vamos a ver el artículo 770, por favor. Del Código de Comercio, el fideicomiso puede constituirse por contrato o instituirse por testamento. Esas son las dos formas en las que en Guatemala se puede constituir un contrato de fideicomiso. 771, el contrato de fideicomiso debe constar en escritura pública, en el acto de suscribirse, debiendo constar la aceptación del fiduciario en el mismo acto, es decir, que ahí se tiene que dar la aceptación, y consignándose en el documento el valor estimativo de los bienes que se van a dejar claro en fideicomiso. Los jueces de primera instancia, de lo civil, a solicitud de parte y con opinión favorable, sería aquí de la Procuraduría General de la Nación, podrán constituir fideicomisos en los casos en que por ley pueden designar personas que se encarguen de la administración de los bienes. El fiduciario nombrado judicialmente solo será administrador de los bienes. Ahí estamos en relación al contrato de fideicomiso. Valdría la pena que siempre hagan una revisión muy importante de todo lo que tiene que ver con el contrato de fideicomiso. Y vamos, por favor, con el otro contrato, que este es el contrato de transporte. Este es un contrato muy importante y vamos a ver hoy las dos clases de contrato de transporte que tenemos acá. Para delinear un concepto de contrato de transporte, tomaremos en cuenta lo que establece en sí el artículo 794 de nuestro Código de Comercio. Conforme esta norma nos decir que es un contrato por el cual una persona que se llama porteador se obliga por un precio, es decir, por un pago, a conducir personas o cosas de un lugar a otro. Este concepto es aplicable al contrato de transporte terrestre, al aéreo,
o al que tenga el agua como vía de comunicación, ya que el régimen jurídico del negocio es genérico. ¿Cuáles son las características del contrato de transporte? Es consensual, bilateral, oneroso, principal, conmutativo. Este es el contrato de transporte. ¿Qué clases de contrato de transporte tenemos en nuestra legislación? En Guatemala es factible hablar únicamente de dos clases. Primero, el contrato de transporte de personas y segundo, el contrato de transporte de cosas o de mercaderías. El de personas tiene como fin conducir al sujeto de un lugar hacia otro. Esta persona recibe el calificativo entonces de pasajero. Con el contrato de transporte de cosas se va a referir siempre a la actividad de transportar de un lugar a otro, solo que en este caso lo que va a transportar es mercaderías o cosas mercantiles, cuya propiedad por la propia naturaleza de la relación es ajena al porteador. ¿Quiénes son los sujetos del contrato de transporte? Está el cargador, el remitente, el consignante, el porteador, el fletante o transportista, el consignatario o el destinatario. Esas son las clases de contrato de transporte. Artículo 794, por el contrato de transporte, el porteador se obliga por cierto precio a conducir de un lugar a otro pasajeros o mercaderías ajenas que deberán ser entregadas al consignatario. Vamos a ver, artículo 800, habla en relación al transporte de personas. Y el artículo 805 habla sobre el transporte de cosas, Artículo 804, por favor, y ahí le vamos a colocar elemento real. El porteador deberá entregar al pasajero un boleto o billete en donde conste la denominación de la empresa, la fecha del viaje, el número de piezas de equipaje y las demás circunstancias del transporte. En relación con los equipajes que se entreguen al porteador, este entregará una contraseña que los identifica. Ahí estamos frente al contrato de transporte de personas. Y lo que se necesita es, como dice en el 804, deberá entregar un boleto o un billete. Ese es el elemento real, la entrega de ese boleto de billete. Por eso es la importancia de nosotros exigir que se nos facture, entregue al momento de utilizar un tipo de transporte, que nos entreguen ese boleto y tener copia del mismo para, por ejemplo, contar con la aseguranza que tienen esta clase de empresas de transporte. Por último está el contrato de cosas. Ese contrato de cosas lo encontramos regulado a partir del artículo 805. Y ahí por eso cambian los sujetos, porque ahí dice, denomínase cargador, remitente o consignante. Ahí estamos, cargador, de una vez dice, remitente o consignante. Al que por cuenta propia o ajena encarga al porteador, ahí está otra persona, cargador, remitente y consignante la misma. Ahora el porteador es otra. La conducción de mercaderías. El cargador, junto con los efectos que sean objeto del contrato, deberá entregar al porteador los documentos necesarios para el tránsito de la carga. Ahí estamos entonces, que los elementos reales son las mercaderías, el precio y el flete, que se por medio del contrato de transporte. Ahí estamos, hay que verificar también, por favor, la lectura completa de estos contratos. Vamos a avanzar con el siguiente contrato, y es el contrato de participación. Ahí estamos. Artículo 861. A este también contrato se le llama como sociedad oculta. Le pueden colocar ahí ustedes en el 861, también llamado sociedad oculta, y vamos a ver por qué. Por el contrato de participación, un comerciante que se denomina gestor, vean, él se denomina gestor, se obliga a compartir con una o varias personas llamadas participantes
que le aportan bienes o servicios, las utilidades o pérdidas que resulten de una o varias operaciones de empresa o del giro total de la misma. Este tipo de contrato también recibe como cuentas en participación, asociación en participación, negocios en participación, ¿verdad? Ese sería, por ejemplo. Veamos nuevamente ahora las características. Es consensual, bilateral, oneroso, de trato sucesivo principal y es típicamente mercantil porque lo encontramos dentro del Código de Comercio. Los elementos son personales. El gestor es el comerciante que, recibiendo bienes de otro, hace participar a este de las utilidades o pérdidas que se obtengan en su explotación comercial según los términos del contrato. Objetivos serían los bienes que el partícipe traslada al gestor. Los formales, el Código de Comercio no exige ninguna formalidad para perfeccionar en sí este contrato. Veamos entonces, es también conocido como cuentas en participación, asociación en participación o negocios en participación. Es una figura negocial, por eso se llama también como sociedad oculta. Es una figura negocial que puede prestar singulares funciones dentro de lo que es el tráfico mercantil. Por el contrato de participación, entonces, un comerciante denominado gestor que obliga a compartir con una o varias personas llamadas partícipes que se entreguen bienes o servicios, las utilidades o las pérdidas que produzca la empresa como consecuencia de parte o la totalidad de sus negocios. Por ejemplo, veamos nosotros un ejemplo muy fácil en relación al contrato de participación. Por ejemplo, una persona puede fabricar zapatos y esta persona los fabrica muy bien y tiene toda ¿cómo sería? El conocimiento básico y muy bien afirmado en relación a la elaboración de los zapatos. Pero vive en un lugar un poco lejano, digamos. Pero tiene, por ejemplo, un amigo que tiene un local comercial en el centro. Y entonces ellos hacen un contrato de participación de tipo mercantil. Entonces ellos dicen, bueno, entonces tú haces los zapatos y yo voy a dar, por ejemplo, el local comercial. Y entre los dos pongamos el capital y empecemos a trabajar. Yo no voy a cobrar la renta del local y el otro no va a cobrar también el conocimiento que tiene sobre la hechura de los zapatos. Y entonces únicamente van a invertir para poder comprar todos los, ¿cómo serían? Los materiales, compran todos los materiales y entonces sacan los costos y las ganancias se las van a repartir. Ese es un contrato de participación. Por eso se le llama sociedad oculta. ¿Por qué? Porque pareciera que fuera un tipo de sociedad, porque una persona aporta dinero, otra persona aporta capital, otra aporta bienes, y entonces funcionan como que fuera una sociedad. Por eso se le llama un contrato, también llamado como de sociedad oculta. Entonces comparten ellos, entregan bienes, entregan servicios, utilidades y pérdidas de la empresa como consecuencia de la parte o de la totalidad de los negocios. Ese sería un ejemplo. Otro ejemplo fácil en relación a un contrato de participación podría ser, veamos, una venta que se haga, una persona que ponga, por ejemplo, un restaurante, una venta de comida, y entonces una persona pone el mobiliario, otra persona pone su servicio para elaborar los alimentos y una tercera persona pone el capital. Y entonces entre ellos juntan todos los recursos necesarios y el dinero para poder hacer o reúnen todo para poder formar esa nueva como empresa, ¿verdad? Y entonces ahí estamos frente a un contrato de participación. Por eso se le llama también como sociedad oculta. Aquí tenía yo un ejemplo. El comerciante Pedro, gestor y propietario de una empresa que se dedica a la fabricación de muebles de madera, le permite a Juana y a Sandra, que son los partícipes, aportar el equivalente a una camionada de madera para elaborar los muebles.
A cambio, el comerciante Pedro compartirá con Juana y Sandra las utilidades y pérdidas de dicha producción. Entonces, él es el que hace los muebles, ellas dos van a poner la madera y entonces Pedro participará o dejará que compartirá, ¿verdad?, con Juana y con Sandra las utilidades y también las pérdidas de esta producción. Ahí estamos frente a un ejemplo de un contrato de participación. Vamos ahora con, tengo 5 minutos, contrato de participación de hospedaje. Dejemos este contrato de hospedaje para la otra semana, que bueno que ya avanzamos bastante en relación a los contratos mercantiles. Solo nos falta ese contrato, pero quiero que por favor lean ustedes para la próxima semana. Muy importante, por favor, del artículo 874 al 1038 del Código de Comercio para trabajar los resto de los contratos que tenemos. Vamos a leer esta semana lo que es el Tratado de Libre Comercio, CAFTA, y los reglamentos del Registro Mercantil General de la República de Guatemala. También les suplico a ustedes para la siguiente semana tener a la mano la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, porque hay unos contratos mercantiles, la Ley de Propiedad Industrial, porque hay unos contratos mercantiles, la Ley de la Actividad Aseguradora, porque ahí vamos a hablar un poquito de lo que son los seguros, porque vemos mañana, la otra semana, el contrato de seguros, y también la Ley de Protección al Consumidor y Usuario. Estas ya las leyeron, entonces ya las deben tener dentro de su... Bueno, vamos entonces, yo le pasé a una compañera, perdonen, hace unos minutitos, tenemos 265 conectados todavía, y entonces hace unos minutitos les pasé a una compañera para que les ingrese a al grupo que tienen ustedes de Telegram, para que compartan con ustedes la presentación y ya lo va a hacer dentro de unos minutos. Ay, vamos a ver... Asistencia no es necesario que me envíe. Quiero ver si tengo un ejemplo de contratos de fideicomiso. Vamos a ver. Sí, yo les voy a estar enviando como les digo, voy a estar enviando ¿cómo se llama las presentaciones. Tengo vamos a ver, un contrato de participación. Quiero ver acá. Me piden, por ejemplo, que les dé más ejemplos de contrato de fideicomiso. Voy a hacer lo posible de conseguirles a ustedes un contrato de fideicomiso. También me dicen cómo podría aperturarse. Bueno, esas son algunas dudas que tienen ustedes, pero tenemos un poquito de ejemplos de objetivos del fideicomiso. Ejemplos de objetivos de fideicomiso. No mucho estoy en relación a poder entender la pregunta. Otra asistencia. No es necesario que reporten asistencia, compañeros. No es necesario que estén reportando asistencia, puesto que de su clase. Gracias. Bueno, la del sábado 17. A ver cuál es la del sábado 17 y le estaré enviando, compañera, sí, es un contrato de consignación. Exactamente, compañero Jorge. Ese sería un ejemplo perfecto de un contrato de consignación. Asistencia. Sí, hay unos contratos que se encuentran derogados. Hay unos contratos que se encuentran derogados. Solo hagan ustedes una revisión, por favor. Asistencia también. Y necesito que tengan su ley de almacenes generales de depósitos si no está dentro del listado que les agregué. Sí, exactamente. Miren, aquí estamos trabajando tanto el código como la legislación, como los libros que estamos. Yo estoy trabajando como base
los libros de Villegas Lara. Así que si ustedes quieren encontrar esas definiciones más amplias, sí están en el libro de René Arturo Villegas, que son los libros que estamos reportando. Bueno, entonces ahí estamos, compañeros. Agradezco la atención que ustedes siempre tienen cada semana. Les voy a estar enviando las diapositivas y los compañeros que ya las tienen, hagan el favor de compartirlas, porque a veces se me dificulta a mí bastante en relación a estar viendo y estar verificando quiénes son los que me piden las diapositivas, ¿verdad? Bueno, entonces terminamos para no quitarle el tiempo al compañero que me sigue, y es un gusto siempre saludarles, compañeros.